Dios les bendiga, hermanos. Yo hoy tengo varias razones por las que estoy gozoso. Primero, porque estoy con ustedes acá y me asombra y me llena de regocijo en gran manera el verles a ustedes adorar al Señor, poder saber que para mí ustedes son una familia porque creemos en el mismo Señor. Somos hijos del mismo Padre y hoy estamos aquí celebrando el Día del Señor juntos. Yo no estoy allá con la familia con la que me he comprometido, pero ustedes son mi familia. Así que hoy he adorado junto a hermanos a nuestro buen Dios. Y eso para mí es razón de gozo, de celebración. También estoy gozoso de poder estar acá conociendo a Valledupar y conociendo lo que Dios está haciendo acá en Valledupar, lo que les está permitiendo a ustedes hacer y también lo que a través del pastor Pedro ha hecho. Pero también estoy gozoso porque hoy mi esposa, que está acompañándome por gracia del Señor en este viaje, está de cumpleaños, así que es para mí una razón adicional. Y hoy vinimos aquí a celebrar el Día del Señor con ustedes juntos y también su cumpleaños. Hermanos, hoy, como hace calorcito, yo no quisiera demorar mucho en mi presentación. Ya el pastor ha hecho una presentación acerca de mí. Acá estoy con mi familia, con mi esposa Yasqueli, que estuvo el sábado con algunas hermanas compartiendo, con mis dos hijos, Juan Esteban y Julieta, que si quieren ahorita pueden conocerlos un poco más. Y de parte de nuestra iglesia local, Misión Rescate, quiero que reciban un saludo fraternal en el Señor. Quiero que sepan que ustedes son una iglesia que tenemos en memoria, que oramos por ustedes. En algunos momentos en nuestro culto hemos orado por ustedes, que les identificamos como una iglesia que, a pesar de que ustedes no los conocen, aunque algunos de ustedes sí conocen a algunos hermanos allá, y que ellos no los conocen a ustedes en persona, les amamos en Cristo y deseamos que Dios siga glorificándose en medio de ustedes. Sin más, yo creo que ahorita podríamos hablar si tienen alguna pregunta. El día de hoy yo voy a hacer algo quizás anormal de lo que he hecho en medio de las experiencias a través de la exposición de la palabra. Hoy vamos a estar estudiando la primera carta a los Corintios. No quiero que sea una clase, sino que podamos ver cómo esa iglesia, o a través de esa carta a la iglesia de los Corintios, podemos ver cómo una membresía de una iglesia local refleja la gloria del Evangelio. Así que yo quisiera que pudiéramos leer los primeros 9 versículos que están en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Yo le pido entonces que por favor pueda ubicar este pasaje, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Si nada se lo impide, yo quisiera que pudiéramos leer juntos y nos coloquemos en pie. No por reverencia al predicador que está frente a ustedes, sino por reverencia y amor a la palabra poderosa y gloriosa de nuestro buen Dios. Yo voy a estar leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, donde a pesar, Señor, de las dificultades, del fluido eléctrico, del clima, Señor, tú nos permites adorarte, Señor. Nosotros queremos concentrarnos en eso, Señor, en adorarte a ti. Y por eso ahora nos reunimos alrededor de tu palabra, orando a ti, Señor, porque nos hables, porque nuestros oídos sean abiertos a tu evangelio. Yo oro, Señor, de manera especial junto a mis hermanos en esta mañana, porque como predicador, Señor, tengo una gran responsabilidad y entiendo, Señor, que es una labor que no puedo hacer
en mis fuerzas, en mi humanidad, sino en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, como oraba, Señor, el pastor Pedro, te pido, Señor, que hables tú, que yo calle, Señor, que calle a mis ideas, a mis pensamientos, Señor, que sean fuera de tu verdad y que tu palabra sea expuesta, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Tradicionalmente, los médicos, al graduarse o antes de graduarse, ellos deben cumplir con un servicio social obligatorio, que algunos le llaman SSO, o que también se le apoda el rural. Tal vez algunos de ustedes han estado en contexto más que yo al respecto, porque ellos suelen ir a plazas alejadas, zonas rurales, muy como profundas, de algunas partes de Colombia, hablando de nuestro país. Ellos deben pasar allí un año trabajando en esa parte para poder obtener después su tarjeta profesional. Si ellos no cumplen eso, no pueden obtener su tarjeta profesional. Y yo personalmente pienso que una de las cosas importantes, aunque no he vivido esa experiencia, es que de estos procesos ellos aprenden. Y ellos aprenden de la siguiente manera. Ellos van a ejercer práctica, pero antes de ir haciendo práctica, ellos están observando, están palpando la realidad de esos pacientes que llegan enfermos, en esos lugares en donde casi no hay médicos, casi no hay medicinas, y que hay muchas enfermedades por tratar, y ellos están palpando esa realidad que no han vivido todavía mientras están en la universidad. Y ellos aprenden de esa manera, observando a los médicos ya experimentados que se encuentran en estos lugares de atención médica, viendo cómo los tratan, viendo cómo ellos usan tratamientos para abordar enfermedades, para que esas enfermedades puedan ser realmente quitadas del cuerpo de estas personas, y ellos experimentan también allí lo que es un tratamiento favorable o el resultado no favorable de un tratamiento. Así que ellos están aprendiendo allí en la realidad de lo que es estar entre la gente que está enferma. Esa es la manera en que aprenden. Algo similar yo creo que sucede con esta primera carta a los Corintios, en donde tenemos a una iglesia. Mi lectura empieza en este pasaje porque, si ustedes notaron, mis hermanos, está el apóstol Pablo hablando con amor y exaltando cosas que Dios ha dado a esta iglesia. Es decir, el apóstol Pablo identifica a este lugar y a esta comunidad como una iglesia en Cristo, como hermanos en Cristo. Pero, como lo vamos a estar viendo, tenemos aquí a una iglesia o a una membresía enferma que está opacando la gloria del Evangelio. Pablo es el médico experimentado en este caso, usado por Dios, que trata con las enfermedades de esta iglesia, y nosotros estamos acá como lectores, siendo como esos estudiantes de medicina que están haciendo su rural. Así que nosotros vamos a estar viendo cómo ese médico experimentado que es Pablo, y qué tratamiento usa para tratar las enfermedades de esta membresía de esta iglesia. Y estoy usando el lenguaje de membresía porque no lo vemos en esta carta, pero sí es muy claro, de manera implícita, cómo se encuentra, porque Pablo usualmente le está hablando a los miembros de esta iglesia. Le dice, estoy hablándole a ustedes, los que son dentro. Es Dios el que juzga a los de afuera, pero ustedes tienen que juzgar a los de adentro. Expulsen, saquen de aquí a personas que están en pecado. Es decir, él está hablando a aquellas personas identificadas y comprometidas con esta iglesia local. Y por eso usó la expresión de membresía. Es una membresía enferma. Y Pablo va a tratarlos. Así que nosotros desde acá hoy vamos a ser esos médicos rurales. Lo curioso de esto, hermanos, es que mientras Pablo va trayendo el antídoto, la medicina, a estas enfermedades de la membresía, yo creo que es importante entender de que en el caso de nosotros seremos médicos, pero al mismo tiempo es posible que seamos pacientes. Es decir, observaremos las enfermedades y vamos a ver el síntoma de la enfermedad. Tal vez para nosotros entender cómo eso afecta, pero tal vez para entender si nosotros de alguna manera estamos manifestando síntomas de estas enfermedades. Pero el punto al final que quiero llegar con esto, mis hermanos, es que el Evangelio es tanto la vacuna para prevenir, como también es el tratamiento para corregir cualquier síntoma que traiga enfermedad a la membresía de una iglesia local. El Evangelio es tanto la vacuna para corregir, como el tratamiento, tanto la vacuna para prevenir, como el tratamiento para corregir cualquier enfermedad en una membresía de cualquier iglesia
local. Así que, ¿están conmigo, hermanos? Vamos a hacer el rural juntos, ¿les parece? Y lo que yo primeramente quiero presentarles en esta mañana, mis hermanos, es los síntomas y la enfermedad de la membresía de la iglesia en Corintios. Yo quiero empezar primeramente con la enfermedad para ir directos al grano. Sé que necesito apresurarme un poco por el hecho de que el calor va a afectarnos en el camino. Yo quiero mostrar muy rápidamente la enfermedad de esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia inmadura, y creo que su inmadurez se debe a que ha dejado de crecer, a que ha dejado de profundizar, en arraigarse en el evangelio que recibieron. En la porción que nosotros leímos, vimos que dice que recibieron el evangelio, que ellos han recibido no solo el evangelio, han recibido dones, han recibido bendiciones. No hay otra carta, es decir, no hay otra iglesia a la cual se le escribe una carta con tantas bendiciones recibidas como se le escribe a esta iglesia local, hablando de cosas que sean visibles, que sean notables en ellos, dones espirituales, todas estas cosas. Pero esta iglesia ha dejado de crecer en un entendimiento profundo del evangelio. Y quiero que veamos, como les dije, la enfermedad que ha penetrado en esta iglesia. Lo primero es que esta iglesia es una iglesia orgullosa. Dice el versículo 12 del capítulo 1, si quieren pueden ir conmigo ahí un momento. Dice, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, y otro dice, yo soy de Cefas, y otro, más espiritual aparentemente, dice, yo soy solo de Cristo. Es decir, como si algunos en este lugar dijeran, yo soy de Eduardo Ferguson, yo soy del pastor Andrés, yo soy de Pedro Plata, y otros aparentemente más espirituales dicen, no, yo soy solo de Cristo. Esos realmente son los menos espirituales, porque la exhortación aquí es hombres o personas que estaban haciendo facciones, a lo cual Pablo va a decir, no, Cristo no está fracturado. Entonces, esta manifestación o esta expresión de Pablo lo que está apuntando es a decirles, ustedes son orgullosos, se jactan de seguir a tal cual personaje porque creen que es mejor que el otro. De alguna manera es una expresión de orgullo. Y dice también el versículo 20 lo siguiente, dentro de sus disertaciones. Pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Una de las características de esta iglesia, que era un pueblo pagano, un pueblo que tenía de alguna manera la influencia griega. Estos hombres eran griegos y el griego usualmente le gustaba la elocuencia. Por eso el seguir a tal o cual persona como que un mejor personaje para seguir. Pero no solamente allí se ve el orgullo de esta iglesia. De una manera más clara lo dice el versículo 26 al 29 del capítulo 1. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Se está dando cuenta de lo que le está queriendo decir Pablo a esta iglesia? Cuando ustedes fueron llamados, aquí no había ningún sabio. Pero ustedes son orgullosos, se creen sabios. Dicen, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular a lo que es. Para que nadie, ¿qué cosa dice ahí? Versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. Es decir, ¿qué estaba haciendo esta iglesia? ¿De qué manera estaba enferma esta iglesia en Corinto? Era una iglesia orgullosa. Y de hecho, quiero que avancemos un poquito. Vamos a estar moviéndonos mucho alrededor de toda esta carta. Vamos al capítulo 5, versículo 2. Miremos lo que dice allí de una manera mucho más clara Pablo. Dice el versículo 2 del capítulo 5, y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido tal acción, es decir, un pecador, que dice Pablo, ni siquiera hace las cosas que hace el mundo, hace cosas peores, y ustedes están orgullosos de tenerlo allí. Es decir, una iglesia orgullosa y orgullosa incluso de cómo trata al pecador, abrazándolo y sobando su pecado, diciendo, aquí tenemos un pecador, tan pecador, peor que los del mundo, pero aquí lo tenemos nosotros. Él sigue pecando, pero gloria a Dios por eso. Y si vamos al capítulo 12, versículo 21 y 22, aunque toda esa porción podríamos
leerle y darnos cuenta también cómo se manifestaba el orgullo de esta iglesia. Pero solo una expresión que usa Pablo aquí, hablando acerca del servicio que ellos ofrecían al Señor, cada uno con sus dones. Y él dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Es decir, otra disertación en donde Pablo está atacando su orgullo. Hemos visto entonces el orgullo de esta iglesia al tratar con el pecado como que es más orgulloso decir, no necesita buscar la santidad, él puede estar en pecado y así lo hagamos nosotros. Por el otro lado, cada quien con sus dones que hacía. Decía, yo sirvo y hago las cosas en el Señor como yo quiera, y yo no necesito a los demás miembros para poder servir al Señor. Era una iglesia entonces orgullosa. Y no solamente esta es la enfermedad de esta iglesia, sino que también relacionado con eso era una iglesia egoísta e individualista. Miren lo que dice el versículo 20 al 22 del capítulo 11. Dice, por lo tanto, cuando se reúnen, este es un pasaje famoso porque es la previa al pasaje de la cena que nosotros celebramos. Y dice, por lo tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga, que no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia de Dios, y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? Los alabaré. En esto no los alabaré. Fíjense lo que le está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia. Ustedes cada quien camina de manera como individual. No hay un sentido de compromiso los unos a los otros al punto de que unos están llenos de abundancia y ven a otros allí pasar hambre y celebran la cena juntos y no les interesa. Es decir, era una iglesia egoísta e individualista. Y finalmente, para avanzar en esto de la enfermedad, dice nuevamente yéndonos atrás, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Está hablando del momento en que él les predicó el Evangelio. Pero luego dice, en verdad, ni aún ahora pueden. Es decir, además de ser una iglesia orgullosa, y de ser una iglesia egoísta o individualista, era una iglesia inmadura. Y yo creo que todas estas tres cosas, mis hermanos, están relacionadas. Para mí hay algo directamente allí o inversamente proporcional, no sé cómo sería. Pero una iglesia o una persona inmadura en Cristo usualmente es una persona egoísta, orgullosa e individualista. Estas cosas van de la mano. Porque el Evangelio nos dice que aquel que quiera seguir al Señor debe tomar su cruz cada día, debe abandonar su manera egoísta de vivir. Es decir, que una persona que crece en madurez es una persona que está menguando cada vez más a sí misma. Entonces, es normal que una iglesia inmadura se comporte de manera orgullosa, individualista y egoístamente. Hay algo interesante que yo quiero hacerle notar, mis hermanos, y es, estamos hablando de una iglesia enferma, de una membresía enferma, pero al mismo tiempo estamos hablando de personas que individualmente están enfermas en sus vidas espirituales. Deberíamos considerarlo como lo siguiente. Pensemos en cuando nosotros tenemos gripa. Tal vez tenemos, por un lado, nuestra nariz está congestionada, ya tenemos un miembro del cuerpo que está enfermo. Al mismo tiempo quizás nos duele la cabeza y ya tenemos otra parte del cuerpo que está afectada. Y de pronto tenemos también el malestar en la garganta o nuestros pulmones congestionados. Tenemos infección quizás aquí en la garganta. Ya tenemos varios miembros que están aquí enfermos. Y es la manera en que se encuentra esta iglesia. Está diciendo de que sus miembros, muchos de ellos están por esta rama de pecado, pero al final todo se trata de una gripa. En este caso, todo se trata de una iglesia inmadura, que ha dejado de crecer y de profundizar en el Evangelio. Un teólogo dice lo siguiente: el egoísmo y desunión del pueblo de Dios es un escándalo para la fe cristiana. Y yo creo que justo es esto lo que nos está presentando la iglesia en Corintio. Mis hermanos, ¿cómo el mundo iba a observar la gloria del Evangelio a través de la manera en que esta iglesia vivía y sobre todo de la manera en que ellos caminaban juntos como comunidad? Claramente para mí estaba opacándose el Evangelio, que había llegado de una manera gloriosa a esta ciudad. Ahora, muy rápidamente,
quiero decirles algo y es, esta es la enfermedad, por esta enfermedad ha manifestado varios síntomas que también nos presenta la carta. Es decir, cuando nosotros tenemos una infección, usualmente hay síntomas que no son el problema. Cuando nosotros tenemos fiebre, tomamos Dores para la fiebre. Pero después de 3 días, el problema ya no es de Dores. Ya se nos está diciendo desde el síntoma del cuerpo, aquí hay un problema de infección. Así que lo que tenemos que atacar, ¿qué es? La infección. La fiebre es el síntoma del cuerpo, pero no es la enfermedad. Ya miramos la enfermedad porque quería que pudiésemos tener claridad de eso. Pero vamos a ver algunos síntomas que se generan con este comportamiento pecaminoso de la iglesia. Y lo primero es que es una iglesia que está notablemente abrazando la inmoralidad dentro de su membresía. Uno de los versículos que leíamos nos hablaba de eso, que está en el capítulo 5. Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 5, en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes, leíamos ahorita, en lugar de haberse entristecido. Entonces es una iglesia que está abrazando la inmoralidad como un comportamiento natural, como que sus miembros pueden vivir de esa manera y nadie le dice nada. Abrazado la inmoralidad. No solamente eso, el orgullo, el egoísmo y el individualismo también han causado divisiones en medio de ellos. Dice el versículo 11 y 13 del capítulo 1, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros dicen soy solo de Cristo. Y también en el capítulo 3, versículo 3 dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como los hombres del mundo. Entonces es una iglesia que ha permitido o que ha abrazado la inmoralidad como algo normal. Al mismo tiempo también es una iglesia que ahora vive en desunión, que ahora vive en división. Dice el versículo 18 del capítulo 11, el mismo pasaje de la cena, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Hermanos, a mí me llama mucho la atención que en medio de esta carta, justo en donde Dios está corrigiendo a una iglesia, que cualquiera de nosotros diría, caramba, y eso es una iglesia. Si nosotros visitáramos una iglesia hoy en día, como la iglesia de los Corintios, yo creo que estaríamos corriendo muchos de nosotros de ahí. Y diríamos, eso es una secta, esos son unos herejes, y unos son cristianos. Pero el Señor está diciendo que son cristianos. Y justo en esta carta, hermanos, no está en la carta a los Corintios el pasaje o la instrucción de la cena. Está justo en esta carta el llamado de atención a practicar, para practicar bien la cena del Señor. Por eso yo les decía, nosotros en esta carta tenemos cómo luce una iglesia enferma. Pero en la providencia de Dios al traer las correcciones a esta iglesia, nos está diciendo a todos nosotros hoy cómo es que debe lucir una iglesia saludable. Y yo creo que el mensaje de esta iglesia es esa, o de esta carta, o a través de esta carta, el mensaje que Dios trae para toda iglesia es esa, cómo luce una iglesia santa, una iglesia que muestra y refleja la gloria del Evangelio. Esta es una iglesia que estaba en desorden, muchos de nosotros conocemos, hay una corrección en el capítulo 14, porque todo el mundo hablaba en lenguas, y Pablo les dice, tengan cuidado, porque llegan los incrédulos, y dicen ustedes están locos, porque están en medio del desorden. Tal parece también, no voy a traer polémica sobre eso porque es un pasaje bastante polémico, pero Pablo dice a las mujeres que no hablen en el culto, sino que le pregunten a sus esposos en casa. Yo creo que no estaba haciendo referencia a que la mujer debe guardar silencio absoluto cuando está en la iglesia, pero tal vez es lo que estaba sucediendo, porque justo en esa sección del capítulo 14, Pablo está atacando el orden de la reunión de la iglesia, y es posible que las mujeres estaban hablando mientras quizás el que estaba predicando la palabra, ellas estaban distrayendo. Y lo peor del caso, mis hermanos, esta iglesia estaba permitiendo la falsa enseñanza, porque dice el versículo 12-14 del capítulo 15 lo siguiente. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, van entonces en nuestra predicación y van también la fe de ustedes. Ustedes se están dando cuenta de la tremenda herejía que estaba abrazando esta iglesia, que Cristo no había resucitado.
Hermanos, y si Cristo no ha resucitado, apaga y vámonos. Bueno, aquí ya no hay nada que apagar, el abanico y el micrófono. Pero ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacía esa iglesia cuando se reunía si el Cristo en el cual habían creído era una mentira? Y esta iglesia ha abrazado una herejía tremenda. Todo por la desunión, por el individualismo y por el orgullo. Cómo esta iglesia está enferma. De una y otra manera se muestra aquí su enfermedad. Y otro síntoma que también presenta esta iglesia es la avaricia. Una y otra vez Pablo les llama a considerar, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 11 al 14, les dice: si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo les está diciendo en esta porción, mis hermanos, de hecho, voy a leerlo completo para luego aclarar. Dice: ¿no saben que los que se desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y Pablo aquí tiene que aclarar que él no ha recibido nada de ellos, pero no es porque no sea bueno y correcto, es porque él dice: ustedes son tan inmaduros que tengo temor de ser tropiezo en eso para ustedes. Es decir, su inmadurez le llevaba a ellos también a ni siquiera aportar y dar, porque su compromiso estaba limitado hasta donde su egoísmo y su individualismo les permitía llegar. Es lo que vimos también ahorita en el pasaje de la cena, cuando dice: tienen abundancia, pero aquellos no tienen, y ni siquiera a esos hermanos que están en necesidad le dan. Con esto, mis hermanos, entonces lo que quiero concluir es: esta es una iglesia enferma. Y quiero concluir algo mucho más profundo: que el enemigo, que el virus más peligroso para la salud de toda iglesia local es justo el orgullo, el egoísmo y el individualismo. Hermano, no hay nada que pueda afectar más la vida y la salud de una iglesia que el egoísmo, el individualismo y el orgullo. Y creo que aquí es donde hay una pregunta interesante para nosotros. Yo estoy gozoso, mis hermanos, de ver cómo muchos de ustedes con los que he interactuado, con los que he compartido en estos días, responden al Evangelio de una manera sensible, que aman a Cristo, que quieren caminar con Cristo. Pero es importante que cada uno evaluemos, porque yo les decía de que el Evangelio es la vacuna, pero también es el antídoto. Y tal vez no estemos caminando de la manera como está esta iglesia, de manera completa o específica, así como están ellos, pero tal vez hay algunos destellos, algunos síntomas que puedan querer empezar a levantarse. Y esto me lleva a mi segundo punto de esta mañana, mis hermanos, y es el tratamiento para la salud de esta membresía. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? ¿Cuál fue el tratamiento que le dio Pablo a esta iglesia? ¿Qué es lo que nos debe interesar a nosotros? Y mis hermanos, justo el centro de esta carta es el Evangelio. Porque miren lo que dice el capítulo 15. No lo puedo leer todo, ojalá pudiésemos pasar un tiempo extenso estudiando todo ese capítulo 15. Pero yo solamente quiero que observemos lo que es el versículos 1 al 4 del capítulo 15. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Él no se lo vio en el pasaje cuando empezamos a leer en la carta. Pero ahora que está diciendo, me toca volver a decirles lo mismo. Es decir, ¿cuál es la solución para todos estos problemas? Lo que ya les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Parece que es una píldora sencilla para corregir todas las cosas. Hermano, es el Evangelio. Ahorita lo vamos a notar un poco más, pero lo que quiero aquí, hermanos, resaltar es que el deseo de Pablo era hacer consciente a la iglesia una vez más que el Evangelio es suficiente y es más importante que todo. Y que solo el Evangelio, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y empieza a permear la vida individualmente de la iglesia,
es que la iglesia va a crecer en salud. Es que la iglesia va a estar vacunada contra esos virus que siempre quieren contagiar. En nuestra iglesia usualmente tenemos cada fin de semana una nueva familia que cayó con algún virus. Hemos pasado todo este año con un virus, con distintos virus que hay en la ciudad, y cada una familia, cada otra familia, cada otra familia. Para eso no ha habido ningún antídoto. Entonces cada fin de semana hay una familia más que se quedó en casa porque están con algún virus. Pero hermanos, aquí hay un antídoto para todos estos virus, para el egoísmo, para el individualismo, para la avaricia, para todas estas cosas es uno solo, el Evangelio. Ahora, esta iglesia necesitaba crecer, en profundizar, en entender, en creer ese Evangelio que ya habían recibido. Es decir, ellos ya lo entienden de alguna manera, pero necesitan profundizar y abrazar cada vez más esas verdades en su vida. Lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo hará, porque una de las cosas que presenta en defensa Pablo para todas estas cosas es que Él resucitó. Y como Él resucitó, nosotros tenemos una victoria. Así que yo quiero que vayamos un momentico al capítulo 15, un poquito más abajo. En cuanto a la resurrección, miren lo que dice el apóstol Pablo, que yo creo que para nosotros es donde se encuentra la esperanza. Dice el versículo 56, o vamos a leer desde el 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Parecen unas verdades, hermanos, elementales. Pero yo no sé si estamos notando la importancia de esto, la implicación que esto tiene para la salud de esta iglesia. Hermanos, solamente al ver la esperanza que viene también por el Evangelio para nosotros, en donde el pecado, y cada uno de nosotros, yo estoy seguro que de alguna manera ha caído en estos síntomas. Yo he caído en estos síntomas en mi iglesia local, hermanos. Cuando ha llegado el orgullo a tocar mi corazón, a levantarse, aún en medio, muchas veces, de lo que es mi servicio con los otros pastores con los que sirvo, con hermanos con los que estoy trabajando, que llega mi orgullo, que llega mi egoísmo a querer imponerse, hermanos, eso afecta a nuestra iglesia local. Y yo he afectado muchas veces a nuestra iglesia local. Así que yo creo que es importante de ver cómo estas verdades nos ayudan a recordar de qué sirve aquí yo vivir bajo ese orgullo y ese egoísmo, si nuestra esperanza es mucho más gloriosa que lo que yo quisiera hacer. Así que el Evangelio debe penetrar, y las verdades del Evangelio deben penetrar cada una de las áreas de nuestra vida, primeramente, de manera individual. Porque solo cuando en el Evangelio nosotros nos aferramos, crecemos, avanzamos, es que van a haber efectos de salud en medio de nosotros individualmente que van a afectar nuestra vida corporativamente. Ese es el otro aspecto que quiero mostrarles en este punto, mis hermanos. Porque el Evangelio es el antídoto, pero el Evangelio tiene efectos diferentes y gloriosos a lo que es el orgullo y a lo que es el individualismo y el egoísmo. Porque el Evangelio, antes de pensar en nosotros, nos lleva a pensar en los demás. Y en esta misma carta, Pablo está diciendo eso justo, que debemos el Evangelio entenderlo, pero que debemos aplicarlo. Y yo creo que ese es uno de los problemas en los que fallamos los creyentes, mis hermanos. En que el Evangelio a veces lo tenemos aquí en nuestra cabezota grande, pero a veces no ha bajado a verse reflejado en nuestra vida diaria. Y sobre todo en la manera en que nos comportamos hacia los demás. El Señor decía, de esta manera ustedes demuestran que son mis discípulos, y que se muestren el amor los unos por los otros. Y dice en esta carta, en el capítulo 12, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace que todas las cosas, en todos, y dice el versículo 7, pero a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. Está hablando de los dones en este capítulo 12, el apóstol Pablo, y dice, soberanamente el Espíritu Santo
Ha dado dones a cada uno en su iglesia. Él ha repartido el que Él quiere, no el que nosotros deseamos, sino el que Él quiere. Y Él da esos dones no para ti ni para mí, sino para los otros. Es decir, yo hoy estoy aquí, mis hermanos, compartiendo con ustedes porque entiendo que mis dones no son para mí. Yo hoy preferiría celebrar el cumpleaños de mi esposa, tal vez allá en Santa Marta, en el Rodadero. Pero mis hermanos, entiendo que de parte de Dios Él me ha dado algo que no es mío, que le pertenece a Él y que le pertenece a su iglesia. Hubiese preferido venir y decirle: Pedro, mira, hace mucho calor, predica tú y en la tarde nos vemos en un centro comercial, otro día te visito. Pero no, mis hermanos, los dones no son para mi propio beneficio, los dones son para el bien común, es para los otros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Toda la corrección del problema del orgullo aquí, de aquellos que decían: yo sirvo solo, yo camino solo porque yo no necesito de los demás. Y algunos dicen: mira, yo no soy como el ojo, entonces como no soy como el ojo, yo no puedo servir. Otra manifestación del orgullo, porque estoy deseando ser como el otro. Y Pablo dice: no, es que los dones no son para tu propio servicio, tus dones son para el servicio de los demás. Este es un efecto del Evangelio. Porque ahorita leímos de que Cristo resucitó, pero antes de resucitar Él murió por nosotros. Hermanos, Él primeramente nos sirvió a nosotros. El Dios Santo, santo que ve Isaías, el que estaba en el trono santo que Isaías, los ángeles no podían verlo, se encarnó para por nosotros ir a la cruz y morir por causa de nuestros pecados. ¿Acaso no es eso una humillación? ¿No es un servicio extraordinario? ¿Por qué nosotros muchas veces decir: siempre hago yo esto, mejor que lo haga otro? Yo quisiera preguntarle, mis hermanos, de manera consciente y no para que me lo respondan, pero ¿cuál está siendo nuestra actitud si hemos creído en el Evangelio para poner nuestros dones a disposición de nuestra iglesia local? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar por el otro? ¿Qué tan comprometidos estamos a decir: pastor, ¿en qué más yo te puedo ayudar? Yo no estoy diciendo que abandones todas tus cosas, tus responsabilidades, que el Señor espera de ti, pero sí que conscientemente entiendas que si tú estás en Cristo, hermanos, aquí estamos hablando de una iglesia enferma, de su membresía enferma. Yo no estoy diciendo que esa sea la membresía de este lugar, pero yo hoy quiero retarte a que puedas ser una persona que, si eres miembro de esta iglesia, camines deseando ver una iglesia sana, una iglesia que no se enferme tan fácilmente, donde el Evangelio crezca en ti de tal manera que tú estés dispuesto a servir en todo lo que el Señor te permita. No es lo que tú quieras servir, no hasta donde tú quieras servir, sino hasta donde Dios te quiera llevar. Ese es mi llamado en esta mañana, a que el Evangelio florezca en medio de tu corazón, pero también que florezca en medio de tu iglesia local a través de ti, por tu servicio. No solamente vemos nosotros el Evangelio en esa expresión, sino que vemos en el capítulo 13, tan famoso para nosotros, el capítulo del amor. Wow, yo creo que, hermanos, ese pasaje viene a ser la bofetada para esta iglesia. Orgullosos, egoístas, pero viene el Señor a traer aquí a esta iglesia el amor. Cada uno de nosotros, yo creo, conoce bastante ese famoso pasaje. Solo citaré el versículo 5 que dice: el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Y tal vez a veces nosotros nos servimos porque decimos: cuando hice esto, mira cómo me trataron, ni me valoraron, ni gracias me dieron. Es que no lo hacemos por nosotros, mis hermanos, lo hacemos por el Evangelio. Lo hacemos por Cristo, para Cristo. Y la realidad es que estamos en medio de pecadores, iguales que los de Corintios, donde cada uno de nosotros aquí saldrá con su propio pecado. Pero a diferencia, hermanos, de esta iglesia, el Señor nos llama a vivir en santidad. Y otra de las cosas que el Evangelio hace es que por amor al otro, por servicio también al otro, nosotros ejercemos la disciplina. Y fíjense que una de las cosas que hace Pablo en el capítulo 5 es decir: yo en espíritu estoy con ustedes, ustedes tienen que expulsar a ese hombre de ahí. Pablo no está siendo un hombre intransigente, grosero. No, hermanos, de alguna manera Pablo está expresando su amor por esa persona, en que tiene que ser expulsado para que sea zarandeado, y dice él, para que tal vez así su carne se destruya, pero su alma sea salva. Esa es una expresión de amor. Hermanos, nosotros debemos estar comprometidos para que haya una salud de nuestra iglesia
con la santidad de la iglesia, con su pureza, y para eso en amor practicamos la disciplina. Porque si nosotros no practicamos la disciplina, en los momentos que sean pertinentes, mis hermanos, viviremos en medio de una iglesia enferma. Y si un miembro del cuerpo se enferma y lo dejamos enfermo, aquí no estaba enfermo solamente ese personaje. Pablo dice, todos ustedes están enfermos, porque ahora lo han tenido al aire, al punto que después habla de la levadura. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser intencionales. La disciplina no es, creo que lo hemos malentendido muchas veces, no es una expresión de odio y de exclusión en donde simplemente queremos sacar a la gente de nuestra iglesia, no es una expresión de amor. Y de hecho la disciplina no empieza expulsando a una persona, empieza hablando con ella en privado, decirle, hermano, no te estoy viendo caminar, ven aquí, quiero ayudarte, ¿cómo yo te puedo ayudar? Alguien dijo, la iglesia local depende de qué tan dispuestos están sus miembros a inspeccionar sus corazones, a corregir sus pensamientos y llevar sus manos a la obra del ministerio. ¡Wow! ¡Qué verdad tremenda, mis hermanos! Voy a repetirla. La salud de la iglesia local depende de qué tan dispuestos están sus miembros a inspeccionar sus corazones, corregir sus pensamientos y llevar sus manos a la obra del ministerio. Esto empieza de manera individual, pero esto se esparce en medio de la vida de comunidad. Mi salud espiritual ayudará a la salud de la iglesia. Mi enfermedad espiritual enfermará la salud de la iglesia. Otro de los efectos del Evangelio, y contrario a lo que hemos visto en esta iglesia, es la vida de generosidad del creyente. Dice el versículo 20 al 21. Dice el versículo 14 del versículo 9. Así que también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, ¿de qué nos está hablando aquí Pablo? De que por causa del Evangelio nosotros también somos generosos. De hecho, en el capítulo 16, ya al final, casi al final, versículo 1 y 2, él dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como les instruía las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Es decir, el resultado del Evangelio es cuán generosos nosotros estamos siendo. Algo muy interesante, la expresión que yo les cité ahorita es cuánto estamos dispuestos a aportar nosotros con nuestros dones, con nuestro servicio, pero también con nuestros recursos para el avance del reino de los cielos. Una de las manifestaciones del orgullo y del individualismo aquí era el acaparar cada uno, pero el efecto del Evangelio es contrario a eso, es cuánto damos más para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Una de las cosas, hermanos, que a mí me ha alentado es ver cómo ustedes están creciendo. Aquí no caben. Y eso es que el reino de los cielos ha estado avanzando en medio de ustedes. Me sorprendía mucho el día que me reuní con los adultos jóvenes y me decía el pastor Pedro, es que no me he dado cuenta cómo los universitarios de aquí están compartiendo el Evangelio, sus universidades, y han llegado muchos más a través de ellos. Eso es el avance del reino de los cielos. Pero mis hermanos, Dios usa también nuestros recursos, lo que Él nos da para eso, y cómo está haciendo nuestros compromisos en ese sentido. John Stott dice lo siguiente: una iglesia llena del Espíritu es una iglesia generosa. La generosidad ha sido siempre una característica del pueblo de Dios. Nuestro Dios es un Dios generoso, las personas que le pertenecen también deben serlo. Y eso es tremendo, hermanos, es una manifestación de la profundidad de cuánto el Evangelio está trabajando en nosotros, está transformando nuestras vidas. Nuevamente es algo que empieza desde mí individualmente, pero que se va esparciendo hacia mi comunidad. Mi generosidad también ayuda a que el Evangelio pueda transformar a otras personas. Y finalmente, mis hermanos, nosotros, por causa del Evangelio, debemos practicar una comunión intencional y atenta los unos con los otros. La salud de la iglesia, hermanos, depende también de cuánto el Evangelio forma en nosotros nuestro carácter y forma en nosotros el deseo de vivir no solamente en comunión con Él, sino en comunión los unos con los otros. Vamos a crecer juntos, porque la vida en Cristo no se trata de una vida individualista, sino de una vida en comunidad. Es imposible que una oveja camine sola. La oveja, de hecho, que camina sola es la que el lobo aprovecha y desprecia. Las ovejas, el pastor las lleva como juntas. Y en esta carta justo se nos habla de que somos un cuerpo.
Podemos caminar solos y de manera saludable por un tiempo, pero de que nos vamos a enfermar, hermanos, nos enfermamos. Y lo peor del caso es que si yo camino solo de manera individual y me enfermo, de acuerdo a lo que vemos aquí en la Escritura, ¿quién trata mi corazón? ¿Quién trató a la iglesia en Corintios en medio de su enfermedad espiritual? La misma iglesia vino, hermanos vinieron a comentarle: mira Pablo, estamos preocupados, necesitamos que nos ayudes a tratar a este pecado, estos pecados que están en medio de la iglesia. ¿Cómo puede una persona enferma y sin el médico curarse? Y lo que nos está mostrando, yo usé de ilustración de que Pablo era el médico usado por Dios. Cada uno de nosotros somos médicos usados por Dios para tratar la enfermedad espiritual del otro hermano. Pero si caminamos solos, es como si estuviéramos enfermos sin visitar al médico. Así que, hermanos, nuestra vida en Cristo es una vida de comunidad. Y si queremos caminar y si deseamos ver que nuestras iglesias sean saludables, no podemos caminar individualmente. Tenemos que caminar en vidas de comunidad. Dice el versículo 25 y 26. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Fíjense que la manera en que Pablo expresa aquí el cómo debemos practicar esa ordenanza de la cena del Señor no es en singular, es algo que practicamos en plural. Dice: hagan esto cuando se reúnan. Es decir, esto no lo hago yo solo en mi casa. Y en mi casa mi esposa es creyente, va a decir: tú allá en el cuarto, celebra tu cena, yo celebro mi cena acá. No, hermanos, esto es todos como familia, como cuerpo, juntos, recordando, somos la señal del nuevo pacto. Somos el cuerpo de Cristo, quien hace visible quién es Dios. En el momento de la cena nosotros estamos haciendo visible quién es el pueblo de Dios. ¡Wow! Eso es algo asombroso. Pero no podemos decir: somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, aquí mientras tomamos la cena, pero luego irnos, y a mí no me interesa nada del resto del cuerpo de Cristo. No podemos vivir de esa manera. Y cuando nosotros vivimos de manera individual, estamos como aquel que decía Pablo: no necesito de la cabeza, no necesito del pie. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros más de lo que nosotros creemos. Así que es un llamado nuevamente, mis hermanos, a que podamos realmente nosotros meditar en cuánto está enraizándose en nosotros el Evangelio, cuánto está transformando nuestra vida de comunión con nosotros, hermanos, el Evangelio. Dice Warren lo siguiente: la iglesia local es un lugar donde el creyente debe recibir una dieta confiable del alimento espiritual, hallar compañerismo cristiano y descubrir oportunidades para el servicio. Esa es nuestra vida, mis hermanos. Alrededor de eso nosotros vivimos, reuniéndonos para alimentarnos, pero al mismo tiempo también compartiendo los unos con los otros y buscando maneras en que podemos servirnos los unos a los otros. Hermanos, nosotros reflejamos el Evangelio y su gloria en la medida en que crecemos en ese Evangelio y en que practicamos la vida que ahora tenemos en Cristo. Y solo de esa manera podemos ser. Ahora sí regresamos nuevamente a nuestro texto, a esa iglesia que dice cuando Pablo saluda a la iglesia en Corintios. Es tremendo ver que Pablo se dirige a ellos como los santos en ese saludo que leímos nosotros. Mire lo que él dice. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a hacer ¿qué cosa? Hermanos, si queremos ser una iglesia que refleja la santidad de Dios, nosotros tenemos que empezar primeramente en nosotros, creciendo en el Evangelio y reflejando el Evangelio, aplicando el Evangelio en nuestra vida, porque de ninguna manera reflejaremos esa santidad. Tendremos que luchar por la santidad al cuidarnos los unos a los otros, como lo decía ahorita, aplicando la disciplina bíblica, pero también trabajando en unidad. Dice el versículo 10: les ruego, hermanos, por el nombre del capítulo 1, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hermanos, solo el Evangelio puede hacer que nosotros vivamos en esa unidad. Pero el Evangelio al mismo tiempo nos llama a vivir
en esa unidad. Y lo más tremendo de todo, el Evangelio obra en nosotros para poder vivir en amor. Yo creo que una iglesia saludable es una iglesia que refleja la santidad de Dios, es una iglesia que trabaja en unidad y es una iglesia que manifiesta el amor. Dice el versículo 13 y 14 del capítulo 16, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Y hermanos, quiero decirles esto de parte del Señor, que dice este pasaje, versículo 14 del capítulo 16, todas sus cosas sean hechas con amor. Hermanos, que todo lo que hagas en esta iglesia sea hecho con amor, pero del amor que fluye desde el Evangelio, desde el amor que fluye del amor de Cristo que murió por ti y por mí en la cruz. Alguien dijo, Dios espera que tome una parte activa y vital de su cuerpo, la iglesia local. Dios espera que ustedes vean la iglesia local como el lugar más significativo en todo el mundo. Él espera que sus iglesias sean lugares saludables y que sus miembros también lo sean. A menos que los miembros de una iglesia vivan una vida saludable, hablando de la vida espiritual, la membresía de la iglesia y esa iglesia será saludable. Es un llamado a vivir individualmente el Evangelio, pero también corporativamente el Evangelio. Nuevamente, mis hermanos, yo quiero retarles a lo que Dios ha iniciado, ustedes puedan perseverar en ello, porque ustedes no son la iglesia en Corinto. Tal vez alguno aquí, yo quisiera animarles, alguno ha estado viendo esta iglesia como la iglesia que yo quisiera ver esto, quisiera ver lo otro. Hermano, creo que ver la radiografía de la iglesia en Corinto te puede decir, estoy en un buen lugar, estoy en un buen lugar, porque aquí no estamos abrazando al pecador como que no ha hecho nada, porque aquí estamos escuchando el Evangelio y deseando crecer en el Evangelio. Que seas animado aquí a comprometerte, a decir, yo quiero caminar juntos con estos hermanos que también están comprometidos, quiero comprometerme más, quiero vivir más para la gloria de Dios, quiero reflejar más ese Evangelio, quiero decirle, pastor, yo estoy aquí, ¿qué más puedo hacer para colaborar, para crecer juntos? ¿Cómo podemos caminar más hacia esa iglesia saludable? Yo quisiera animarles, hermanos, a que sea el Evangelio en donde profundicen, tal vez no para que sea hoy la corrección, pero sí para que sea el antídoto, que evite que mañana entre ustedes venga el egoísmo, el individualismo, y que venga el pecado del orgullo a dividir y hacer de ustedes una iglesia que no sea saludable. Mi oración es por ustedes, mis hermanos, espero que oren también por nuestra iglesia, porque esas sean las características de su iglesia y de nuestra iglesia, la santidad, la unidad y el amor. Pero hermanos, este es un trabajo que no puede hacer el pastor solo, que no pueden hacer unos cuantos nada más. Si usted es miembro de este lugar, esta es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Estas mismas son mis responsabilidades en la iglesia local donde yo me he comprometido. Buscar la unidad, pero para eso tengo que buscar crecer en el Evangelio personalmente. Buscar la santidad y buscar reflejar el amor del Señor. Así que yo quiero retarles en esta mañana a que puedas empezar una vida de oración en la búsqueda de tú personalmente, de crecer en ello, pero al mismo tiempo también de que busques acá en medio de la iglesia cómo puedes reflejar esa salvación que te ha alcanzado. Vamos a orar, hermanos, y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, Señor. En ti hubo esperanza para esta iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque providencialmente permitiste, Señor, la madurez de esta iglesia para instruirnos a nosotros hoy, para equiparnos a nosotros hoy, Señor. Padre, yo te pido perdón de manera personal, primeramente, Señor, por las veces en que yo he llevado enfermedad a mi congregación, Señor, que no he actuado, Señor, reflejando el Evangelio, sino que he actuado en mi egoísmo, mi individualismo, que he actuado, Señor, en mi orgullo. Oro también, Señor, por esta iglesia local, porque, Señor, tu Evangelio aquí está floreciendo, Señor, y ese es solo el poder tuyo el que puede causarlo. Gracias, Señor, porque podemos ver justo, Señor, que tu palabra es verdad, Señor. Porque la obra que has iniciado, Señor, tú la estás perfeccionando. Pero, Señor, oro porque tú les ayudes a perseverar como iglesia, Señor, que busca reflejar la gloria de tu Evangelio, buscando la unidad, la santidad y el amor, Señor. Que tu Evangelio florezca de tal manera, Señor, que puedan impactar, Señor, a las personas más cercanas, Señor, en donde cada uno de ellos se desenvuelve.
pero también, Señor, como comunidad, aquellos, Señor, que los están observando como iglesia, cómo hacen las cosas. Trae crecimiento, Señor. Trae, Señor, vida en tu evangelio, Señor, en aquellos que aún no te conocen. Te pido que uses esta iglesia, Señor, para que sea luz, para que sea lumbrera, Señor, en este lugar donde les has colocado, Señor. Y que podamos ver no solamente cómo florece en esta iglesia, sino que a través de esta iglesia, Señor, podamos ver otras iglesias que puedan florecer también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.